Bueno, gracias. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias a todos por su tiempo. Sé que han de estar un poquito con la pila baja después de comer, ¿no? Pero bueno, una pregunta. ¿Cuánta gente de aquí son usuarios finales? ¿Cuánta gente de aquí son integradores o revendedores de soluciones de tecnología? Ok, pues tenemos una mezcla más o menos igual. Bueno, la idea de lo que les quiero platicar el día de hoy viene un poquito sobre las tendencias que se están viendo en la industria de las tecnologías de información y comunicaciones, ¿no? Entonces, Gartner hizo un análisis, ¿no? Y este análisis básicamente habla de 10 tendencias que se ven, 10 tendencias estratégicas que se ven en el mercado de las tecnologías de información, ¿no? Y esas tendencias están enfocadas en 3 tipos de experiencias: la experiencia humana, la experiencia de negocios y la experiencia del departamento de TI, ¿no? Entonces, la primera que tenemos es la parte tablets y más allá, ¿no? No sé si algunos de ustedes ya han estado escuchando, algunos fabricantes lo están llamando el Bring Your Own Device, ¿no? ¿Cuántas personas aquí tienen un smartphone? Bien, ¿cuántas personas aquí además tienen un tablet? ¿No? ¿Cuántas personas tienen más de un celular? ¿No? Bueno, es lo que está pasando. Entonces, lo que está sucediendo hoy en día es que ya cada vez la gente está trayendo más dispositivos personales a las oficinas, ¿no? Y esto está provocando un nuevo paradigma. ¿Por qué? Porque ya esos nuevos dispositivos los están utilizando productivamente. ¿Qué significa? Que los tenemos que conectar a la red de la empresa. Les tenemos que dar acceso a las aplicaciones de la empresa, ¿no? Y eso está trayendo pues, nuevos retos, ¿no? Nuevos retos para la parte de seguridad, nuevos retos para el control de aplicaciones, ¿no? ¿Saben en promedio más o menos cuántas aplicaciones tiene una persona en su iPhone? ¿Alguien? Son alrededor de 60 aplicaciones que una persona tiene en su iPhone, ¿no? Entonces, y bueno, no todas de ellas son productivas, ¿no? Hay muchos juegos, hay muchas cosas de entretenimiento, ¿no? Entonces, en la empresa tenemos que controlar todos esos dispositivos, tenemos que asegurarnos que la productividad de la empresa no se esté poniendo en riesgo, ¿no? Entonces, es una de las tendencias que vamos a estar hablando. Vamos a estar viendo los siguientes 3 años cómo van a surgir muchas tecnologías. O sea, los tablets y todo lo que involucra no significa que sean tecnologías nuevas. O sea, las 10 estrategias que habla Gartner no necesariamente significa que son tecnologías nuevas, sino son tecnologías que llegaron a un punto de madurez que están empezando a tener cambios e influir en la manera en la que trabajamos y en los procesos, ¿no? Bueno, el siguiente punto que habla es sobre las aplicaciones y las interfaces de aplicaciones enfocadas en móviles, ¿no? Vamos a ir viendo que cada vez más las aplicaciones, hoy en día, ¿qué está sucediendo con las aplicaciones? Hoy en día las aplicaciones, en la mayoría de los casos, nacen, ¿no? Como una aplicación nativa y después se desarrolla una aplicación web para poder accesarla a través de un dispositivo móvil, a través de una tablet, ¿no? Y vamos a ir viendo que cada vez más las aplicaciones van a ir naciendo como aplicaciones web, van a ir naciendo más en la nube. HTML5 va a empezar a permitir que esto suceda. Vamos a empezar a ver para el 2015, más del 50% de las aplicaciones van a nacer como aplicaciones web, ¿no? El otro punto que habla es la experiencia contextual y social del usuario. ¿Esto qué significa? La experiencia contextual lo que se refiere es trabajar con información sobre el usuario, ¿no? O un objeto y el ambiente en el que se encuentra ese objeto y proveerle servicios, ¿no? De acuerdo a esa información, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser que de acuerdo a tu celular, ¿no? Tu ubicación de tu celular, tú vayas pasando por enfrente de una pantalla y de repente en la pantalla te vaya a aparecer, no sé, una publicidad de un restaurante que está cruzando la calle, ¿no? O puede ser que un sistema esté obteniendo información de las redes sociales, ¿no? Ya sea de la empresa o de tu persona, y lo esté utilizando para obtener información y poderte proveer una solución de acuerdo a tus gustos. O a lo mejor recomendarte una película, ¿no? De acuerdo a las películas que te gustan a ti y de tu perfil, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo que las tecnologías cada vez más van a ir tomando información sobre los usuarios, sobre los ambientes, sobre las localizaciones, ¿no? Y van a empezar a utilizar esta inteligencia para dar mejores servicios, ¿no? Otra cosa que también va a pasar es, están hablando mucho del Internet de las cosas.
¿Alguien había escuchado sobre el Internet de las cosas? Internet of Things, ¿no? ¿De qué habla Internet of Things? Hoy en día estamos viendo que cada vez más dispositivos y cada vez más, inclusive, dispositivos de consumo están siendo conectados, ¿no? Entonces, esto nos está dando una inteligencia que antes no teníamos, ¿no? Estamos viendo que ya hay refrigeradores, ¿no? Y hay refrigeradores que ya conectas a la red, ¿no? Puedes accesar tú antes de ir a tu casa del trabajo y te puede avisar si te faltan huevos, si te falta leche, ¿no? Puedes regular la temperatura, ¿no? Bueno, ahí por ejemplo hay un sistema de clima, de aire acondicionado, ¿no? Que te controla y regula la temperatura de tu casa, ¿no? Entonces, o sea, maximizando el consumo de energía, ¿no? Del hogar. O sea, que cuando no haya gente dentro de la casa, pues no esté enfriando de manera que no estés gastando tú más recursos, ¿no? Entonces, ese tipo de inteligencia lo estamos viendo cada vez más. Yo me acuerdo en 1997, cuando yo empezaba en esta industria, y yo tenía un ingeniero de preventa, Víctor Ángeles, ¿no? Un tipazo. Y este cuate me decía, no, es que Quique, ¿sabes cuál va a ser el futuro? Todo va a estar conectado. Tu licuadora, tu cafetera. Y yo le decía, este cuate está loco, ¿no? Sin embargo, es lo que estamos viendo y cada vez vamos a ir más allá. Y esto nos va a permitir manejar más información y dar mejores servicios, ¿no? Y dar, o sea, servicios como el ahorro de energía en el hogar y otras cosas, ¿no? Entonces va a ir evolucionando conforme vayamos conectando más cosas. Otra cosa de la experiencia de negocios, las tiendas de apps y mercados, ¿no? Las tiendas de apps, como son la de Android y la que es de iTunes, o sea, vamos a ir viendo que van a ir evolucionando, ¿no? Y estas mismas están creando mercados, ¿no? Entonces, estamos viendo, se crearon, hoy en día el dinero que se maneja en estas tiendas es impresionante. Se estima que para el 2015 van a ser 70,000 millones de aplicaciones las que se van a bajar a través de estas tiendas, ¿no? ¿Y qué es la otra cosa que va a suceder ahí? Se va a empezar a migrar. Hoy en día esas tiendas de aplicaciones, ¿para qué las estamos usando? ¿No? Las usamos personalmente, ¿no? Te bajas ahí una aplicación para controlar tu peso, tu dieta, tu agenda, tu calendario, tomar fotos, demás cosas, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo que el día de mañana estas tiendas van a ir migrando más hacia las aplicaciones de las empresas, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Van a empezar a dar servicios en la nube, ¿no? Servicios que vas a poder pagar de acuerdo a lo que consumas, ¿no? Un pay as you drink model, ¿no? Entonces, otra cosa que va a cambiar también es los analytics, ¿no? La manera en la que utilizamos la información. Porque esto es importante. Hoy en día, toda la información que tenemos la estamos utilizando de una manera poco reactiva, más bien. De la manera que estamos tomando información de logs, tomamos información de dispositivos, tomamos información sobre diferentes cosas y los utilizamos para ver un histórico sobre lo que está pasando y explicar lo que ya sucedió, ¿no? Vamos a estar viendo que en el futuro lo que va a estar sucediendo es que va a estar cambiando el modelo en el que utilizamos la información. ¿De qué manera? Vamos a empezar a utilizar información de diferentes fuentes, vamos a empezar a hacer simulaciones y hacer predicciones sobre lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Y es lo que va a estar pasando con los analytics. Y esto nos va a permitir tener una mejor inteligencia para mejorar procesos, para mejorar muchas cosas, ¿no? Entonces, es muy importante lo que va a estar pasando con la información. Hoy en día, ¿quiénes aquí conocen los CIEMs o los loggers, ¿no? ¿Nadie conoce loggers, no? CIEMs, sistemas de administración de sucesos, ¿no? De seguridad. O sea, todos estos equipos lo que hacen es juntan todos los logs y hacen predicciones y aprenden inclusive de lo que está sucediendo. Y eso te permite ver cosas, patrones dentro de tu red, comportamientos de personas, permitidas y no permitidas, ¿no? Te permiten, por ejemplo, que si tú tienes una persona que de repente se te va de la empresa, ¿no? Y tú agarras y dices, oye, a ver, Juan Pérez que se fue, agarra las últimas 3 semanas de su comportamiento en la red, ¿no? Y hazme un perfil. Y ese perfil quiero que me lo traigas y cuando alguien se empieza a comportar así, quiero detectarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente cuando alguien se va, se roba bases de datos de clientes. Digo, yo sé que nunca sucede, pero bueno, va a pensar mal. Se roban bases de datos, se roban información, precios de lista, a lo mejor. O sea, a lo mejor lo hacen a través de un USB o se lo mandan a sus cuentas de Hotmail y Gmail. O sea, y hay ciertos comportamientos que empieza a haber en las empresas, ¿no? Y la idea es poder tener el poder de controlar eso y preverlo, ¿no? Otra cosa, está hablando de Big Data. Gracias a Dios estamos en una industria que siempre está creciendo, ¿no? Somos una industria que aunque haya crisis,
pues siempre hay más gente que se quiere conectar y cada vez estamos viendo que hay mayor número de aplicaciones y mayor número mayor cantidad de información de diferentes tipos que hay allá afuera. Entonces, Big Data lo que habla es sobre toda esta gran información que tenemos hoy en día, cómo se hace el manejo de esa información, ¿no? Cómo en un futuro ya no vamos a poder tener toda la información almacenada en un solo warehouse de datos, ¿no? Sino vamos a tener que tener distribuida de acuerdo al tipo de información que es, ¿no? Otra cosa que se ve que viene en la parte de TI es la computación en memoria, ¿no? ¿Qué beneficios tenemos con la computación en memoria? ¿Alguien me puede decir? Come on. Háganme sentir que me están haciendo un poquito de atención. ¿Quién? ¿Alguien dijo? Hardware. O sea, se hace en hardware, pero ¿qué otra cosa, qué ventaja tiene la computación en memoria? Más rapidez, exactamente, ¿no? Entonces, reduces el tiempo, ¿no? La latencia a casi nada, ¿no? Son mucho más rápidos, puedes inclusive hacer procesos dentro de la misma memoria que no tienen que bajar a disco duro, entonces la tendencia hacia el cómputo va a ir hacia allá, ¿no? Se va a estar haciendo mucho desarrollo en esa parte para que cada vez haya más computación en la parte de memoria, en servidores, ¿no? Inclusive. Ahorradores de energía extremos, ¿no? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué dispositivos requieren de un procesador de bajo consumo de energía? ¿Quién? Celulares, ¿no? Entonces, la industria de los celulares, una de las cosas que ha desarrollado es eso. Ha hecho que la industria desarrolle cada vez procesadores mucho más eficientes en cuanto a la energía. Entonces, también Gartner lo que está hablando habla sobre la tendencia a poder tener más de estos procesadores con un mayor consumo de energía. ¿Cuál es uno de los grandes problemas hoy que tienen los data centers? Bueno, ¿cuál es uno de los principales gastos que tiene el data center hoy en día? Energía, ¿no? O sea, hoy en día una de las cosas que hay que tener mucha atención es en el precio por metro cuadrado de un data center, ¿no? Entonces, este tipo de soluciones lo permiten ser mucho más eficientes, te permite dentro de un servidor tengas 30 o más procesadores, ¿no? Ahora, el problema con esto es que esto te puede llegar a crear una pesadilla en cuanto a la administración, ¿no? Entre mayor número de procesadores y demás, puede empezar a convertirse en algo más complejo. Entonces, hay una discusión sobre si realmente esa tendencia sí va a surgir, ¿no? Otra cosa que hablan también es la computación en la nube, ¿no? Hace un año, ¿alguien aquí estuvo en mi plática del año pasado? ¿No? Hay uno por ahí. Bueno, el año pasado yo les di una plática sobre la nube, ¿no? Y les platiqué principalmente que la nube no es algo nuevo, no es un concepto que haya nacido en los últimos 2, 3 años, ¿no? Es algo que ya existe durante mucho tiempo y el mejor ejemplo es pues, los servicios de electricidad, ¿no? El servicio de electricidad es un servicio en la nube, es un servicio que está concentrado en algún lado y todos tenemos acceso a él y de una manera que conseguimos una economía de escala, bajamos precios, optimizamos recursos, ¿no? Y básicamente eso es el modelo de la nube. Ahora, lo que estamos viendo nosotros es cómo está explotando toda la parte de la nube en cuanto a las tecnologías de información, ¿no? Y las comunicaciones. Vamos a estar viendo cómo cada vez más van a ir migrando las empresas a modelos de OPEX, ¿no? Se habla mucho de que la tendencia va a ser que las empresas ya no sean dueños de los activos de TI, ¿no? Sino que todos lo están rentando como un servicio. Pero bueno, de la parte de la nube básicamente, como para recordarnos un poquillo, hay diferentes modelos de la nube, ¿no? Tienes los modelos de la nube que es una nube customizada, ¿no? Cuando una empresa tiene su propia nube, ¿no? Una nube empacada, ¿no? También privada, ¿no? Donde esta nube a lo mejor está en un proveedor como un Axtel o alguien más que de hosting, ¿no? Una nube virtual, ¿no? Donde es el dueño y el operador es el proveedor, ¿no? Y bueno, tenemos diferentes modelos hasta llegar a la nube pública, ¿no? ¿Cuál es la nube pública? La nube pública number one, señores, Internet, ¿no? Entonces, todos los servicios que están corriendo hoy en día por Internet, ¿no? O sea, cada vez vemos que hay más empresas y hay más desarrollos, Salesforce, hay ERPs, hay muchas soluciones que están ahí, que nos permiten tener economías de escala. Esta siguiente gráfica habla sobre el incremento más o menos en... esto es el consumo de TI, básicamente, ¿no? Está en miles de millones, ¿no? 4.5 billones de dólares, lo que se espera más o menos el consumo de TI para el 2015, ¿no?
Y esto que vemos allá abajo, los pestañitas azules, eso es el consumo de servicios relacionados a la nube, ¿no? Nube pública, ¿no? Entonces vamos a estar viendo que cada vez más los servicios van a irse orientando hacia procesos de negocio, hacia aplicaciones. Y bueno, la parte de infraestructura de sistemas es esta parte azul que ven aquí, ¿no? Entonces lo que va a ir creciendo cada vez más va a ser la parte de procesos de negocio. ¿Eso qué nos está diciendo? Cada vez va a ser menos relevante el dominio que ustedes tengan sobre infraestructura de TI. Y va a ir siendo cada vez más relevante el dominio que ustedes puedan tener sobre procesos de negocio, ¿no? O sea, y para ahí va la tendencia de TI, ¿no? La gente de TI va a empezar a tener que estar más involucrado en la parte de negocios, ¿no? Hoy en día, todos los que son integradores aquí, ¿cuál es uno de los problemas que tenemos cuando, bueno, a mí me llegó a suceder que de repente conseguía citas con secretarios, ¿no? Secretario de salud de X estado, ¿no? O con algún gobernador, y cuando yo estaba más chavo, y llegaba yo, me conseguía la cita y yo le iba a vender y yo le decía, mira, es que yo tengo los mejores switches y tengo los mejores firewalls y mira, yo tengo detección de intrusos y tengo y tengo un tiempo de respuesta tal y tal, ¿no? Y a los 5 minutos el gobernador me decía, ay, te dejo con el asesor, ¿no? Ahí nos vemos, compadre, ¿no? Porque no le hace sentido, ¿no? Entonces tenemos que empezar a pensar nosotros más en la parte de procesos de negocio. ¿Qué es lo que TI realmente está dándonos como un retorno? ¿Y cómo lo maximizamos? ¿No? Y vamos a estar viendo que esos procesos cada vez van a estar, va a ser la inversión donde va a estar TI. Y ahora, otra gran cosa que va a suceder con respecto a la nube, hay mucha gente que se siente fuera de la nube, ¿no? En el sentido de que, pues bueno, si yo no soy un cloud provider, un proveedor de soluciones en la nube, pues yo no tengo nada que hacer ahí, ¿no? Sin embargo, lo que vemos que se está desarrollando y el futuro de las cosas va a ser la integración de los servicios en la nube, ¿no? La integración de los, por ejemplo, Salesforce, ¿no? ¿Alguien aquí usa Salesforce? ¿No? Bueno, Salesforce es un CRM que está en la nube, ¿no? Entonces, tú contratas a Salesforce y Salesforce, pues bueno, tiene un perfil más o menos con ciertas características, ¿no? Generales, ¿no? Pero realmente si tú lo quieres integrar, por ejemplo, a tu ERP, pues hay que hacer desarrollo, hay que adaptarlo a tus procesos de ventas, a las necesidades de tus vendedores y tus gerentes y de acuerdo a la información que tú quieres. Entonces, el futuro de muchos de los servicios de TI van a ir enfocados a cómo vamos a adaptar la infraestructura y las aplicaciones que hoy en día tienen las empresas a los servicios públicos que van a estar en la nube. Y tenemos que estar listos para eso, señores, ¿no? Hoy en día mucha gente habla de la nube, se oye nube por todos lados. Gartner dice, una de las principales deficiencias que hay hoy en la industria de TI son los skills, ¿no? Las habilidades y el conocimiento y dominio de la nube. Entonces, luego no le queremos entrar porque luego nos sentimos un poquito intimidados. Todos estamos en pañales, señores, ¿no? Pero hay que entrarle. Bueno, y esto es lo que les había comentado, ¿no? El futuro de los profesionales de TI. Esto es una gráfica básicamente que te cuenta sobre la relevancia, ¿no? Que tienen ciertos conocimientos, ¿no? Y vemos, por ejemplo, ahí la gráfica es 2004, 2009, 2013 y 2016 que se han hecho. O sea, los primeros dos son estudios y los otros son pronósticos. Y estamos viendo cómo cada vez, ¿no? El dominio en tecnología, infraestructura y servicios va a ser cada vez menos relevante. Y vemos, por ejemplo, cómo cada vez el diseño de información y la administración de esa información va a ser más relevante, ¿no? Cómo los procesos de negocio y el diseño de estos procesos y la administración de los mismos va a ser cada vez más relevante. Cómo la administración de relaciones, ¿no? Y el liderazgo de cambio van a empezar a convertirse en cosas claves que vamos a tener que tener en la mente, ¿no? Entonces, bueno, ya terminando un poquito de la parte de procesos, quiero platicarles un poquito de... Nosotros hemos cogido la tecnología para mejorar los procesos de salud, ¿no? Entonces, hoy en día hemos visto una explosión que hay en esta industria, ¿no? de salud, y hemos tomado todo esto, este know-how de la parte de procesos y lo hemos adaptado a la parte de salud, ¿no? Y el cambio es evidente, ¿no? ¿Por qué? Porque la edad de la población va creciendo, ¿no? Cada vez va a haber más viejos que jóvenes. Entonces, tenemos que poder cuidar la parte de salud del país, ¿no? Y mejorarla. Cada vez hay más enfermedades crónicas. 1 de cada 10 mexicanos es diabético, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados porque eso va a requerir mucha atención médica, costosa además, ¿no?
Carencia de especialistas, ¿no? Estamos viendo que, ¿cuánto me estaba comentando el doctor? Que 1000 médicos, ¿no?, salen del UNAM más o menos cada año, ¿no? Sin embargo, solo 1000 médicos en todo el país entran a especialidades. ¿Y qué sucede con los doctores que quieren entrar a especialidades? Pues esos doctores no se quieren ir a Chinconcuac o al cerro allá en Mazateca, ¿no? Ellos quieren estar en la ciudad, en la capital, donde está la lana, donde está el reconocimiento, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué está sucediendo? Tenemos centralizado toda la parte de especialidades, ¿no? O sea, por ejemplo, La Paz. La Paz es una ciudad que no tiene un hospital de segundo nivel, o sea, que no tiene especialistas, ¿no? O sea, necesitas ver un cardiólogo, te tienes que ir a Hermosillo, digo, a Ciudad Obregón, ¿no? Entonces, y eso sucede mucho aquí en México. Crisis económica, ¿no? O sea, estamos viendo que cada vez lo que estamos comentando, todo esto que estamos provocando, pues provoca una crisis económica, porque hay muchos recursos que se necesitan consumir, ¿no? Gente cada vez mayor, diabéticos que también, si no se cuidan, pues bueno, pueden desarrollar muchas enfermedades crónicas, y bueno, ¿no? Esto sube el costo, y la salud es costosa hoy en día. Y luego, hay nuevos usos de TI. Estamos viendo cómo han ido evolucionando la TI. La verdad es que en México estamos en pañales, ¿no? Tú vas a Estados Unidos, fui al HIMSS, ¿no? Health Information Medical Management Expo, ¿no? Y estos cuates, una expo impresionante, eran 2 pisos, ¿no?, de puros cuates proveedores de TI, desarrolladores. O sea, había cuates que se dedicaban nada más a hacer la parte de encripción entre el expediente clínico y la base de datos del gobierno, ¿no? O sea, y nosotros estamos muy en pañales, pero hay muchas tecnologías y hay muchas cosas que nos pueden ayudar para mejorar todo, ¿no? Otra cosa es la parte de privacidad y seguridad, ¿no? ¿Quién ya escuchó sobre la ley de protección de datos personales? Bien. Bueno, ¿eso qué significa? Si tenemos información de clientes, tenemos que protegerla, ¿no? Peor aún, ¿no? Estamos hablando de salud. Entonces no podemos estar publicando si se nos embarazó la Trevi o, ¿no?, cosas de esas en los medios, ¿no? Foco en el bienestar. Otra cosa que está empezando a cambiar en la industria de salud es que ya no estamos enfocándonos en curar nada más el paciente, sino en crear bienestar, en que la experiencia sea una buena experiencia. El nivel de inversión también está creciendo, ¿no? Estamos viendo en México cómo estamos invirtiendo en TI. Salió una norma en septiembre que dice que todas las clínicas y hospitales van a tener que tener expedientes clínicos electrónicos. Eso significa que van a tener que estar conectados, van a tener que subirse a la ola de TI, ¿no? Entonces, y eso es una gran inversión que va a hacer en los siguientes 3 años, señores. Entonces, tienen que estar parte de ella. Y toda la parte de desarrollo y research and development, desarrollo e investigación que se está haciendo en el mercado, ¿no? O sea, en México se está haciendo mucha investigación, se está haciendo mucho desarrollo también de software y de expedientes clínicos, ¿no? Y bueno, se está trayendo también mucha tecnología de muchos otros lados. Bueno, entonces, y bueno, básicamente todo esto que le estamos hablando va a ir montado sobre una red, ¿no? Y va a ir sobre una red que va a requerir tener políticas, ¿no?, sobre usuarios y aplicaciones. Vamos a tener que mejorar la experiencia, ¿no?, permitir acceso a dispositivos y demás recursos. Vamos a tener que integrar, ¿no?, los datos con video, voz, ¿no?, y demás cosas. Y bueno, y vamos a tener que tener los servicios para los usuarios, ¿no? Toda la parte de movilidad, video, experiencia homogénea en lugar de trabajo. O sea, vamos a utilizar la tecnología para mejorar todos los procesos de salud y crear una mejor experiencia, ¿no? Y bueno, todo esto tiene que ir sobre una red, ¿no? Entonces, Cisco, por ejemplo, desarrolló el concepto de lo que es una red de grado médico, que básicamente lo que es tienes una red que es robusta, segura, interactiva y disponible, ¿no? Porque no puedes tener una red en un hospital y de repente quedarte sin acceso, ¿no? Entonces, y bueno, una de las cosas también es la parte de wireless, ¿no? Hay un gran desarrollo que se ha hecho toda la parte de la tecnología inalámbrica, ¿no?, que básicamente nos ayuda a siempre estar conectados, siempre tener acceso a los recursos que necesitamos, ¿no? Que en situaciones de emergencia podamos siempre comunicar cuando alguien necesita una atención, ¿no? Nos ayuda a reducir costos. ¿De qué manera? Pudiendo identificar dónde están los recursos de los hospitales y poder maximizarlos, ¿no? Entonces, y otra cosa es, bueno, la parte de salud a distancia, ¿no? Lo que les estaba comentando hace rato, ¿no? ¿Qué sucede con los médicos especialistas? Pues no se quieren ir a los pueblitos en las montañas, ¿no? Quieren quedarse en las ciudades grandes, donde hay lana, donde hay reconocimiento, donde está todo, ¿no? Entonces, hay soluciones hoy en día. Cisco, por ejemplo, tiene algunas, ¿no?,
que te permiten accesar los servicios de distancia, ¿no? Por ejemplo, ahí está hablando sobre radiología. Estuve en Puerto Vallarta hace algunas semanas y tengo un amigo que es radiólogo y él está viviendo en Puerto Vallarta y él me estaba comentando que él tiene un gran problema porque hay varios hospitales y clínicas, ¿no? En toda esa región, pero no hay radiólogos, ¿no? Tienen máquinas de rayos X y tienen tomografías y demás, pero no hay radiólogos para que los interpreten. Entonces, y este cuate tiene un gran problema porque se tiene que estar desplazando, ¿no? De un hospital a otro para ir a checar y diagnosticar, ¿no? Esas radiografías o esas imágenes. Entonces, con soluciones de estas podemos intercambiar esa información de manera que no tenemos que desplazarnos. Podemos tener especialistas concentrados en un lugar, ¿no? Y tener dispositivos que nos ayuden a comunicar toda la información que necesitamos y poder dar mejor atención a otras personas, ¿no? Y en otros lugares. Nos ayuda a reducir costos también, ¿no? Porque colaboramos, ¿no? Eficientamos recursos, ¿no? A lo mejor en vez de tener especialistas en todas las ciudades, pues bueno, a lo mejor puedo tener mis especialistas concentrados en algunos sitios y mientras tengan acceso a la información y tengan acceso a los pacientes, pues bueno, podemos atenderlos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, y la parte de video, ¿no? La parte de video se puede utilizar desde para hacer diagnósticos, se puede utilizar también, por ejemplo, con gente que tiene problemas de idioma, que no hablan español, o en caso de que estén en otros países no hablen el idioma de ahí, ¿no? Para dar servicios psiquiátricos de consulta a distancia, ¿no? Entonces, todas estas cosas la tecnología nos ayuda, ¿no? Y bueno, hay una solución de presencia. Esta solución de presencia, por ejemplo, también lo que habla es, de este lado tenemos un técnico, ¿no? Que es un técnico enfermero, que está entrenado en utilizar, por ejemplo, el dispositivo. Y del otro lado tienes un médico especialista, ¿no? Un médico que a lo mejor es un dermatólogo o alguna otra cosa, ¿no? O a lo mejor es un gastroenterólogo, ¿no? Entonces él puede llevar la consulta a distancia teniendo una persona del otro lado, ¿no? Que le está ayudando a tomar las mediciones, ¿no? Que tenga todos los signos vitales y demás cosas que se requieren para que el doctor tenga la información adecuada y pueda hacer un diagnóstico a distancia, ¿no? Ese caso que les estaba platicando sobre lo de Paz y Ciudad Obregón, el caso de éxito ahí fue con el IMSS, ¿no? El IMSS estaba gastando millones de pesos, porque no sé si algunos de ustedes conocen cómo funciona el IMSS, pero el cuate necesitaba ir a una consulta y lo tenían que volar de La Paz a Ciudad Obregón, a una consulta, ¿no? Y luego llevan, y a sus familiares también, como no. Luego de regreso, y luego tenían que, finalmente decidían hacerle un procedimiento, entonces lo tenían que volver a volar para el procedimiento con su familia, ¿no? Entonces el IMSS gastaba en aviones y gastaba en hospedaje y muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, finalmente tenía que estar regresando después de la intervención para los chequeos, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Esto se incrementaba muchísimo los costos. A lo mejor nada más lo vuelas una vez, ¿no? Que es cuando vas a hacer la intervención, y las demás veces puedes estarlo atendiendo a distancia, como en este caso que tenemos aquí, ¿no? Y bueno, y otra cosa que te permite hacer toda esta tecnología, te permite colaborar. ¿Eso qué significa? Que compartimos información. Tenemos los recursos disponibles hacia nosotros desde donde sea. Entonces, por ejemplo, en este caso lo que estamos hablando es, tú puedes tener diferentes doctores que están interviniendo en una misma consulta, ¿no? Y eso te puede ayudar, uno, pues si es un caso muy raro, a lo mejor quieres juntar a varios especialistas, o a lo mejor para educación, ¿no? Hoy en día lo están usando las universidades. Las universidades están filmando y están pasando a través de equipos de telemedicina como estos, procedimientos complejos, ¿no? Que a lo mejor no tendrían la oportunidad de ver tan seguido, y los están transmitiendo para que todos los estudiantes en diferentes campuses, en diferentes estados en México, estén compartiendo esta información, ¿no? Y estén compartiendo la experiencia también. Y bueno, la parte de soluciones a distancia. Este slide básicamente lo que habla es que puedes conectar casi cualquier dispositivo, ¿no? ¿Qué significa? Puedes checar signos vitales, puedes checar presión arterial, puedes checar glucosa en la sangre, puedes checar lo que quieras, lo puedes checar a distancia, ¿no? Entonces esto lleva la salud y lleva la atención a un mayor número de la gente en la población, ¿no? Y nos reduce los costos. Una vez más, regresando a lo que hablamos al principio, ¿no? Los problemas que estamos teniendo, cada vez vamos a tener más enfermos y cada vez vamos a tener menos recursos, ¿no? Bueno, el doctor Carlos Iglesias es una extraordinaria persona, es un mexicano, ¿no? Y él se ha dedicado a la telemedicina durante muchos años. Y él hizo este desarrollo de este carrito, ¿no? Y justamente este carrito es para la parte de telemedicina, ¿no? De este lado tenemos, digamos, la del médico especialista, y digamos, ese sería el carrito remoto, ¿no? Entonces, tienen cámaras de alta definición, todo es touchscreen, ¿no? Es state of the art. Y él lo que hizo es tomó equipo Cisco y lo integró dentro del carrito. Él hizo el desarrollo de software, ¿no?
Y es un gran caso de éxito, ¿no? Y se está utilizando. Este fue el carrito que se utilizó, se le vendió al IMSS en La Paz y Ciudad Obregón para arreglar el problema de los viajes, ¿no? Bueno, y esto básicamente es la parte del proceso, ¿no? Esto que lo que nos está diciendo es que una solución de telemedicina no es nada más para la consulta, ¿no? Sino nos ayuda también para la telepresencia, para el diagnóstico, para la enseñanza, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer con esta tecnología. Esto también lo que habla es básicamente la parte de la radiología, lo que les había comentado, ¿no? La parte de PACS, estamos digitalizando ya todo lo que es las imágenes y ya se están compartiendo. Cada vez vamos a ir viendo que más hospitales van a ir haciendo. Y ahora, ¿saben cuánto pesa cada una de estas imágenes? ¿Alguien? ¿Doc? ¿Cuánto? 80 megabytes, ¿no? Entonces, estar transmitiendo imágenes de esas, pues necesitamos tener una red robusta que esté preparada para manejar ese tráfico, ¿no? Para manejar esos volúmenes, ¿no? Entonces, y bueno, y una red también para hacerlo, ¿no? Este slide básicamente lo que habla es sobre la estrategia que tiene México en la parte de salud. Hay diferentes esfuerzos que se están haciendo en la parte de tecnologías de información, específicamente el expediente clínico electrónico, ¿no? Tenemos por esta parte el sector público, donde tenemos el IMSS, el ISSSTE, SEDENA, Marina, Pemex con sus hospitales, ¿no? Por otro lado tenemos los hospitales de especialidad, ¿no? Y bueno, todos los demás, ¿no? Con el ciudadano acá abajo. Y la idea que se quiere lograr con esto es que conectar todos estos sistemas, todos los expedientes que van a tener todos los hospitales privados, clínicas, públicos y demás, para poder tener tu expediente, de manera que tu expediente esté de alguna manera en la nube, en esa plataforma nacional de interoperabilidad. De manera que tú, al hospital que vayas, ¿no? Al estado, ciudad que vayas, tengan tu expediente, tengan tu información, ¿no? Y esto no nomás sirve para, o sea, es una gran ayuda tener tu información y poder tener acceso a tu historial médico, pero otra cosa que sirve también es para que si tú estás afiliado a otros hospitales o a otros seguros, te puedan atender donde sea, ¿no? Y esto lo conectas a un órgano como lo que es el Seguro Popular, que se dedica a administrar los créditos. Entonces, si así seas tú del IMSS, tú vas a poder entrar al hospital que sea, recibir la atención que necesitas, y finalmente ese hospital le va a decir al Seguro Popular, oye, te atendí 2 cuates del IMSS, ¿no? Uno traía, no sé, estaba malo el estómago, le dimos ahí un Nexium Mops para la gastritis y demás, y el otro tenía, no sé, una fractura, y le hicimos una radiografía, lo enyesamos y lo operamos, y bueno, de acuerdo al tabulador es esta la lana. Entonces, vas a poder recibir tú la atención donde sea, ¿no? Entonces vamos a incrementar la atención a la población, asegurándonos que estés afiliado donde seas, ¿no? Puedas tener acceso a todos los servicios médicos, ¿no? Y que tu información esté disponible en la nube, ¿no? Que además nos va a ayudar a poder tener más inteligencia, ¿no? ¿Se acuerdan qué pasó con la influenza? ¿Cómo era la gráfica así de enfermos? Era una cosa así, ¿no? Pues nos decían, ay, 1000 infectados, no, son 40, no, son 80, no, ya se murieron 200, no, nada más eran 30, ¿no? Entonces, o sea, no había información, y es uno de los detonadores que empujan para que ese tipo de soluciones se promuevan, es por eso, porque necesitamos tener más información para poder detectar epidemias, para poder detectar cuando tenemos problemas que tenemos que contener, ¿no? Y bueno, esta es una gráfica que básicamente habla sobre los expedientes clínicos y las implementaciones, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que aquí el padrón de afiliados, estos son 100 millones más o menos. La cantidad de registros de expedientes electrónicos son 44 millones, ¿no? Y bueno, la cantidad de unidades médicas que existen, 18.193. Todas estas unidades médicas van a tener que tener un expediente clínico electrónico, señores, ¿no? Esa es la cantidad de proyectos que existen hoy en día de expediente clínico electrónico en México, 1.666, ¿no? Y lo maravilloso del todo es que la mayoría de esas clínicas que requieren hacer proyectos de expediente clínico electrónico no tienen una red que la soporte, no tienen el cableado, muchos de ellos no tienen ni siquiera las computadoras que necesitan, ¿no? En un hospital donde tú vayas a necesitar conectar un expediente clínico electrónico, por cada 4 camas vas a tener que tener una computadora, por cada consultorio vas a tener que tener computadora, más estaciones de enfermeras y demás cosas. Hay que vender computadores, hay que vender data centers, hay que vender cableado, hay que vender sistemas de respaldo de energía, ¿no? Hay que garantizar que tengamos una comunicación. Y esto va a ser la base para vender todos los demás servicios, la parte de imagenología, ¿no? Y muchas otras cosas. Bueno,
es un flujo de trabajo, bueno, en un caso de hospital, por ejemplo, tienes toda la parte del llamado de paciente-enfermeras, ¿no? Hoy en día tú estás enfermo, el sistema tradicional, ¿cómo funciona? Tienes un botoncito que aprietas en la cama, ¿no? Y en la central de enfermeras suena una alerta, ¿no? Para que te venga a atender, si es que hay alguien ahí, ¿no? Y bueno, está la parte de capacitación y entrenamiento. Bueno, regresándome un poquito al caso de la enfermera, hoy en día nosotros tenemos una solución que de hecho la pueden ver, está ahí en el stand de Cisco con Comstor, que es una solución que tú tienes un teléfono inalámbrico que se los das a las enfermeras. Entonces, ya en vez de tener un botoncito y una estación bueno, una alarma de estación de enfermeras que llamas, ya llamas directamente a un teléfono inalámbrico, ¿no? Que se puede ir, por ejemplo, a una enfermera que estés lo más cerca posible de ahí, y para que sea la primera que te atienda, ¿no? Y tengas una comunicación directamente ahí, ¿no? Otro de los problemas que hay ahí es la parte de capacitación y entrenamiento, ¿no? Y eso lo resolvemos con la parte de video. En los hospitales tienen una gran rotación de personal, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos utilizan, hay muchos estudiantes, ¿no? En el gobierno creo que es cada 6 meses rotan gente, ¿no? Entonces, la parte de capacitación y entrenamiento es un gran problema, ¿no? Y lo puedes resolver con soluciones como video y DDMS, ¿no? La parte de localización de activos, ¿no? Hay soluciones hoy en día que a través de RFID, ¿no? ¿Todos conocen RFID? Sí, bueno. RFID es una solución que a través de redes inalámbricas haces un geoposicionamiento de las cosas, ¿no? O también lo puedes utilizar para tomar mediciones de temperatura, ¿no? Entonces, en este caso, localización de activos, ¿no? Poder saber dónde están las camillas, dónde tienes, ¿cómo se llama? El defibrilador, ¿no? O diferentes cosas que puedes tú necesitar, una silla de ruedas, ¿no? Entonces, poder tener identificado todo eso en tu red para que los hospitales puedan utilizar esos recursos de mejor manera, ¿no? La parte de proximidad, ¿no? De acuerdo a donde estés tú, ¿no? Tú tienes tu teléfono inalámbrico y te van detectando en el hospital donde estás, de manera que si te necesitan, te pueden localizar. O a lo mejor yo soy un doctor y estoy pasando a través de un cuarto donde tiene un paro cardíaco el paciente, ¿no? Entonces me suena una alerta porque yo soy el más cercano y sé que tengo que ir, y de manera que reducimos el tiempo de atención, ¿no? Rastreos de pacientes, ¿no? También luego pasan que hay pacientes seniles o gente mayor, ¿no? O con problemas psiquiátricos, ¿no? Que se andan perdiendo en los hospitales, ¿no? Entonces con este tipo de soluciones los puedes detectar, puedes rastrearlos, puedes saber dónde están ellos. Y bueno, toda la parte de movilidad, ¿no? Todo lo que hemos hablado, tener acceso a todos los recursos en cualquier parte del hospital, poder tener acceso a los expedientes clínicos electrónicos, a las imágenes, estés donde estés, sin tener que estar amarrado a un consultorio, ¿no? Y bueno, estos son los retos de productividad en un hospital típicos, ¿no? 65% de las enfermeras pierden de 20 a 60 minutos al día tratando de contactar al personal. O sea, Doc, ¿dónde está Doc? Lo necesitamos aquí en el cuarto 401 para que venga a ver el paciente. Doc, ¿no? Pagers y el Doc acá comiendo, ¿no? Entonces, reducimos eso con la tecnología. 64% busca múltiples canales para localizar un contacto. O sea, no es nada más la llamada, lo voceo, le mando un beeper, le mando un BlackBerry, le mando por el Facebook también un aviso que se le está muriendo el paciente, para ver si aparece, ¿no? 84% coinciden que el tiempo asignado a contactar personal impacta en el cuidado del paciente. ¿Qué significa? A lo mejor el cuate se puso peor, ¿no? O sea, se pudo haber atendido antes, se pudo haber rescatado, no sé, ¿no? A lo mejor tuvo un daño cerebral porque no llegaron a tiempo, ¿no? Para resucitarlo al cuate, ¿no? Entonces no le está llegando oxígeno al cerebro. Entonces, 84% de estos casos, si tuvieran una reacción más rápida y una atención más rápida a los pacientes, se podría reducir el impacto que se tiene hacia los pacientes. Las bombas de infusión se utilizan menos del 40% en promedio, ¿no? Porque no se encuentran, porque no se saben, ¿no? Si tuvieras tú un sistema a lo mejor donde tú pudieras controlar y ver dónde están esos equipos, cuántos días están en utilización, ¿no? Puedes maximizar tus recursos. Los hospitales sobredimensionan en 20-30% sus activos móviles. Sillas de ruedas, camillas, todo esto, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo, porque no saben dónde están. Entonces, o sea, imagínense el retorno de inversión que puede tener una solución de estas para un hospital. Bueno, los resultados: retrasos en atención a pacientes, reducción en la satisfacción de los pacientes, desperdicio de tiempo crítico y aumento de frustración, retrasos en alta de pacientes, resultando en costos incrementales, ¿no? Y pérdidas de ingresos. ¿Por qué?
Porque bueno, entre más tengo un paciente, tanto el paciente tiene que pagar por más tiempo que está ahí, como me cuesta más dinero a mí tener un paciente sano en un cuarto, ¿no? Y bueno, es la solución que les había comentado sobre el llamado de enfermera, ¿no? Entonces tú aprietas tu botón, le llama a la enfermera direcciona el comunicado a quien lo necesite, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso creo que a quien se lo manda es a un doctor. El doctor detecta la alerta, ¿no? Que está en la alarma del cuarto. Toda esta solución la tenemos allá afuera si la quieren pasar a ver, ¿no? Entonces, y bueno, de manera que reduzcamos la atención que se necesita, ¿no? Se prende una alerta, una lucecita que está en la puerta del paciente para que sepan que es donde se necesita la atención y demás, ¿no? Bueno, y la parte hablando un poquito del punto de la tendencia de tecnología, de la inteligencia, bueno, la tecnología que es consciente del contexto, ¿no? En este caso estamos hablando de varias cosas, ¿no? Una de ellas es la localización de activos, ¿no? ¿Dónde tengo mis activos? ¿Dónde están mis camillas? ¿Dónde está mi defibrilador o demás cosas, ¿no? Equipos de mantenimiento, ¿no? A través de estas herramientas tú puedes tener mapeados qué equipos están teniendo mantenimiento, ¿no? A manera que no de repente llegue un día y le des mantenimiento a todos tus defibriladores y a la hora que entre un paciente en shock resulta ser que todos están en mantenimiento, ¿no? Entonces llevar ese tipo de control, saber dónde están, dónde se está dando ese mantenimiento. Monitoreo de condiciones, ¿no? Regulación de temperaturas, por ejemplo, en refrigeradores donde se tiene sangre o demás tejidos, plaquetas y demás cosas, ¿no? Seguridad de pacientes y personal, lo que se había comentado, ¿no? Localización de las personas. Flujo de pacientes también, ¿no? Controlar cómo está el flujo de pacientes y utilizar toda esta inteligencia para mejorar los procesos de los hospitales. Seguridad en la red, ¿no? Hay que proteger todos esos datos que estábamos platicando, ¿no? Y bueno, hay que tener una visibilidad también en la red, ¿no? Bueno, y otra cosa, puedes localizar con los teléfonos, tú puedes saber dónde están las enfermeras o los doctores y demás, ¿no? Otra cosa que tienen es las soluciones de DMS. ¿Alguien conoce las soluciones de DMS? Soluciones de DMS son las pantallas, ¿no? Que luego encuentras en los bancos, por ejemplo, ¿no? En lugares. Y estas tecnologías se utilizan también para dar mensajes para, por ejemplo, en este caso, ¿no? Dice, puede prevenir la influencia, lave sus manos, cubra su boca, limite contacto con áreas de mayor riesgo, ¿no? Luego dice, se ha reportado una emergencia, ¿no? Por favor, proceda a la salida más cercana, ¿no? Entonces, este tipo de cosas se pueden utilizar también para estar dando mensajes y para poder estar informando a la gente, ¿no? Servicios de laboratorio, continuar por este camino, ¿no? Y bueno, tenemos lo del Bring Your Own Device, ¿no? Lo que ya les comenté. La explosión de dispositivos, ¿no? Creo que aquí habla sobre estadísticas. 82% de los proveedores de salud experimentan interferencia de radiofrecuencia cuando implementan o operan una wireless LAN, ¿no? Por todo el ruido que existe allá afuera, ¿no? 22% de los doctores en Estados Unidos usaban iPads al final de 2010. Estoy seguro que ese número va a estar como en un 35%, ¿no? 4 de 5 doctores encuestados planean adquirir un iPad este año, ¿no? Entonces cada vez vamos a tener más dispositivos en la red que van a tener que conectarse a los recursos de esa red en los hospitales y demás lados, ¿no? Y vamos a tener que darles acceso a todos los servicios. Pero bueno. Y bueno, Cisco también tiene una tablet, ¿no? Una Sius que tiene cámaras de alta definición, te permite colaborar, te permite tener acceso a todos los recursos virtualizados, ¿no? En este sistema y corre bajo un Android, ¿no? Y bueno, tiene interoperabilidad con cualquier otro sistema de telepresencia. Y bueno, también el último punto es la parte de educación-salud, ¿no? También utilizamos la tecnología de universidades virtuales para poder dar toda la parte de certificaciones médicas, la parte de educación y comunicación entre empleados también, ¿no? Dentro de los hospitales, toda la parte del apoyo para desarrollo, investigación y colaboración de investigadores, ¿no? La parte de capacitación y comunicación corporativa también, dentro de la empresa, dentro de los hospitales, manejos de crisis también, ¿no? Utilizar esa información para manejar epidemias, crisis, accidentes, demás cosas. Y bueno, el bienestar del paciente, ¿no? Como les había comentado, hoy en día ya no nada más se trata de curar al paciente, sino de crearle una experiencia de bienestar, ¿no? Y bueno, por mi parte es todo. Entonces, nada más para cerrar, este tipo de cosas es el enfoque que tenemos que tener en cuanto a las tecnologías de información y comunicaciones. Tenemos que empezar a ver cómo la tecnología se adhiere a los procesos de diferentes verticales, de diferentes industrias y de diferentes procesos, ¿no? Y necesitamos ver cómo le damos valor a eso y cómo lo explotamos, ¿no? Quien no esté pensando de esa manera va a irse volviendo cada vez más obsoleto. Y bueno, por su tiempo, muchas gracias. No sé si alguien tenga preguntas.
Si quieren aprovechar a Enrique que está por acá.